Bien, interrumpimos la transmisión de este foro con miras al Bicentenario, este foro organizado por el congresista Richard Acuña, Jóvenes rumbo al Bicentenario, y nos pasamos al hemiciclo Raúl Porras Barnechea, nos vamos justamente al hemiciclo del Congreso, donde se realiza una sesión conjunta de la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque en el hemiciclo del Congreso se va a presentar el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a fin de que él va a sustentar el informe anual 2015, el informe anual 2016 y el primer informe anual Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Recordemos que en el año 2015 el Congreso promulgó la ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo como órgano encargado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así que el Defensor del Pueblo va a dar su informe ante ambas comisiones. Los dejamos con eso. Casos a nivel nacional, entre consultas, petitorios y quejas. En la siguiente podemos ver que estas son las instituciones más quejadas, instituciones que de alguna manera no habrían cumplido o tendrían alguna deficiencia en su funcionamiento. Y aquí podemos advertir principalmente dos: educación y tendrían alguna deficiencia en su funcionamiento. Y aquí podemos advertir principalmente dos: educación y salud. En la siguiente, que también tiene que ver con uno de los mandatos señalados en la ley orgánica, revelamos cuántas instituciones y cuáles cumplen con el deber de colaboración o cooperación con la Defensoría del Pueblo. Del 100% de las instituciones, el 66, casi el 67% colabora con la Defensoría del Pueblo, lo que implica que hay una gran cantidad de instituciones que comprende cuál es la función del Estado trasladada o expresada en la Defensoría del Pueblo. Quisiera rápidamente pasar a algunos temas relevantes que tienen que hacer con la función de la Defensoría. Y hemos querido iniciar con los derechos de la mujer porque este es un tema que recurrentemente lo vemos en el día a día y lo vemos en los medios. El año 2015 han habido 95 feminicidios y en un informe defensorial hemos podido analizar 50 expedientes de feminicidio y tentativas de feminicidio, y advertimos que el 81% de casos de tentativa la Fiscalía no emitió ninguna medida de protección, y en 28 las víctimas habían anteriormente denunciado previamente. Esto revela que por lo menos en cierta parte del Estado, particularmente el sistema de justicia, hay una mirada que no es una mirada de promoción o de protección de los derechos de la mujer. Un caso que encarna este tema o que grafica este tema es el caso que hemos puesto en la parte inferior de la ficha, que se refiere al caso de la señorita Cindy Arlet Contreras. En este caso, que todos conocemos, el agresor fue condenado a 1 año de pena privativa de libertad suspendida. La Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae y logró que en noviembre del año siguiente la Corte anulara la sentencia y resolviera que se inicie un nuevo proceso penal. Siguiente. En la siguiente lámina vemos nosotros otro de los problemas importantes tiene que ver con los relacionados a los niños y adolescentes. Este es un tema cultural. Básicamente en el Perú la corrección de los niños o la formación de los niños tenía mucho que ver con
el castigo a los niños. Y con este propósito la Defensoría del Pueblo desplegó determinadas acciones para lograr un cambio normativo que se dio en la Ley 39.403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños. Es bueno reparar en este tema porque este tema aparentemente pareciera que no tiene una implicancia, digamos, en la seguridad, por ejemplo, ciudadana. El castigo en los niños luego tiene un impacto emocional que luego puede traducirse en conductas violentas de los propios ciudadanos. Por eso es que la Defensoría del Pueblo intervino en este problema y ha logrado su solución. En el siguiente, personas con discapacidad, hay un problema básicamente de acceso a la educación. Igual la Defensoría intervino y logró que permitió que se dieran determinadas normas que obligaban a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, a no negar la matrícula de estudiantes con discapacidad, estableciendo cuando menos 2 vacantes por aula. El siguiente punto tiene que ver con las personas con discapacidad. Y el problema central aquí era un tema de identidad. Se requerían los certificados de discapacidad, la RENIEC solicitaba estos para poder emitir el documento de identidad. A través de la participación de la Defensoría del Pueblo, la RENIEC revirtió este requerimiento. Es importante aquí detenernos un segundo porque esto tiene que ver con el acceso a sus propios derechos de las personas con discapacidad. Si no tienen el documento de identidad no pueden tener acceso a estos derechos. Por eso era importante poder solucionar este problema. En relación a los derechos de los pueblos indígenas, que es el siguiente punto, el problema ahí era la alta mortalidad en materia, alta mortalidad maternal y alta incidencia en el embarazo de las adolescentes. Básicamente, allí, a través de un informe defensorial que fue el 169, se logró que la creación de la Dirección de Pueblos Indígenas en el MINSA y la aprobación de una política nacional de salud para pueblos indígenas. Siempre en el tema de derecho a la salud, aquí había otro problema importante que tenía que ver con lo que se conoce como el periodo de carencia o periodo de latencia. Las mujeres embarazadas no tenían acceso a la salud y a través de una acción de la Defensoría se logró que el sistema de salud atendiera a las personas que estaban en este periodo de carencia o en este periodo de latencia, lo cual resultaba un acto claramente discriminatorio. El siguiente es el derecho a la educación. Este es un tema de brechas. Resulta que el nivel de aprendizaje en el ámbito rural es del 16%. De cada 100 niños, 16 logran los niveles de aprendizaje y en el sistema o en el sector urbano el 46%. Siendo ya bajo el 46%, evidentemente la brecha es mucho más grande en el sector rural. A través de una supervisión de 556 colegios, la Defensoría logró evidenciar este tema y como vamos a ver más adelante, en el 2016 ya se da un resultado concreto. Uno de los temas que ha acompañado permanentemente a la Defensoría y en realidad también al Congreso, porque se ha manifestado a través de una reforma constitucional, de la cual también podemos hablar más adelante, es el tema del acceso al agua potable. 4 millones de personas consumen agua potable de camiones, cisternas, piletas, ríos, esto básicamente por un déficit de acceso al agua potable. A través del informe defensorial 170,
se puso de manifiesto este déficit. Hemos logrado, o se logró en aquella gestión, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mejore el marco legal y establezca un programa de seguimiento para destrabar las obras paralizadas de acceso al agua y saneamiento. El siguiente tema se refiere al medio ambiente sano. Las cifras aquí son dramáticas. Estamos hablando de 8.616 pasivos ambientales y 6.065 pozos de hidrocarburos mal abandonados. En el informe 161, un llamado a la remediación, avances y pendientes en la gestión estatal, se logró que la OEFA inicie la identificación de estos sitios de contaminación para determinar el nivel de gravedad de cada uno. Y el Ministerio de Energía y Minas ha iniciado su intervención y ha aprobado ejecutar los planes de descontaminación. En materia de conflictos sociales, probablemente en los últimos años este es el periodo donde han habido conflictos más violentos. La Defensoría del Pueblo participó en 1.361 supervisiones preventivas y en 181 intermediaciones. En este punto, la acción de la Defensoría no se redujo a la emisión de informes, sino, como vemos, ha habido acciones concretas. No obstante, como digo, en este periodo fue sumamente violento y hubieron 19 fallecidos y 872 heridos. De los informes defensoriales, que son documentos que emite la Defensoría, probablemente uno de los más importantes es el 170, al que ya he hecho referencia, que es el informe de acceso al agua. En el informe de 2016 podemos hacer la comparación ya. 111.000 fueron los casos atendidos. En el 2016, 130.000. Y esa es la estructura, la que ustedes ven en la lámina. La siguiente, por favor. Nuevamente, las instituciones más quejadas, podemos advertir que se repite salud y educación. Y en el nivel de cooperación también la cifra se repite. Tenemos cerca de 67%, lo que revela un cierto nivel de participación. En materia de casos relevantes, podemos pasar rápidamente también. En este punto, había un déficit en materia de protección, de medidas de protección a favor de las mujeres. Y con el propósito de hacer un muestreo, se hizo una intervención a 20 comisarías del Callao para ver el nivel de aplicación de la Ley 30.364. Y se pudo visibilizar los obstáculos que existían en la implementación de esta norma. Estamos hablando básicamente de comisaría de familia, por eso es que podemos hacer el vínculo con los derechos de la mujer. La siguiente lámina tiene que ver nuevamente con los derechos de los niños y adolescentes. En este punto básicamente tenemos un tema de abandono. Niños en abandono que son enviados a los albergues. Y aquí la acción de la Defensoría tuvo que ver esencialmente con promover que los niños no vayan a los albergues, sino que regresen al ámbito familiar.
En personas con discapacidad, básicamente, el punto ahí es que la Convención establece que la legislación nacional debe adecuarse a reconocer de manera plena la capacidad jurídica de las personas. La Defensoría realizó acciones para que determinados magistrados puedan inaplicar algunas normas del Código Civil respecto a la interdicción. Este es un tema importante, interesante, porque tiene que ver cómo es que la acción de la Defensoría logra que a nivel del sistema de justicia se le dé prevalencia a la Convención y no a la norma infraconvencional o infraconstitucional. Luego, en el tema también ahora en lo relativo a personas con discapacidad, aquí estamos hablando de una ley. Hay una pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa. El punto es que apenas el 7.8 de las personas que potencialmente podrían recibir este beneficio lo recibe. Aquí la Defensoría del Pueblo realizó acciones tendientes a incluir a las personas que cuentan con certificado de discapacidad severa y que se encuentran además en condición de pobreza. Siempre en el tema de protección de personas con discapacidad, en Amazonas, 560 personas beneficiarios del programa, menores de edad, no podían cobrar la pensión porque el Banco de la Nación exigía a los padres que presenten autorización judicial para efectuar el cobro de la pensión. Situación que se repetía en otras 8 regiones. La intervención de la Defensoría recomendó modificar la ley de creación del programa y eliminar la exigencia de autorización judicial y garantizar el cobro de la pensión de los menores de edad. Bien. Este es un caso interesante. Acá hay un tema de brecha. Es la falta de docentes con formación en educación intercultural para enseñar a 1 millón de niños y niñas en 47 lenguas. Se hizo una supervisión al sector de educación, es el informe 174, Educación Intercultural Bilingüe hacia el 2021, para poder generar una política de Estado imprescindible para el desarrollo de los pueblos indígenas. El logro fue que se alcanzó que esta política nacional de educación bilingüe se implemente. Luego, derecho a la salud. La inadecuada atención sanitaria y los servicios de emergencia a nivel nacional. Quisiera detenerme en este punto porque esta es una de las líneas de trabajo que ha señalado esta gestión. La importancia del acceso a la salud, a una salud de calidad. Alguna vez señalé que para nosotros el derecho a la salud es una suerte de prederecho, porque si no tenemos salud, los demás derechos no se pueden ejercer, no se pueden materializar. En sintonía con esto, en esta gestión hicimos una supervisión de... Disculpe, defensor. Solamente para señalar que con la presencia de la congresista Karina Beteta, ya la Comisión de Constitución ha logrado el quórum correspondiente, pasando de la sesión informativa a la sesión extraordinaria. Vicepresidente de la Comisión de... Sí. Gracias, presidente. Al contar con un quórum de 8, agregamos a los congresistas ya mencionados, al congresista Albrecht, Sonia Echevarría y Karina Beteta, con lo que también cumplimos con el quórum. Muchas gracias. Perfecto. Habiendo cumplido con el quórum en ambos de 8 congresistas, continuamos con la sesión. Sí, le estaba diciendo que para esta gestión
el tema, esto quiero subrayarlo, remarcarlo, el tema de la salud es muy importante. El déficit de acceso a la salud, la calidad de la salud es fundamental para un país y tiene implicancias sociales y económicas enormes. Por eso es que en esta gestión ya, en la nuestra, hicimos una supervisión a 90 establecimientos de salud y estos fueron los hallazgos. 81% de los casos atendidos en emergencia no tenían que ver con temas de emergencia. Es decir, solo el 19% debieron pasar por emergencia. El 79% de pacientes esperaban más de 12 horas en emergencia. El 67% de establecimientos con camillas en los pasadizos. La verdad, hemos reducido esta parte del informe porque también advertimos una suerte de desfase o retraso en el nivel de la tecnología médica. Quiero señalar que el acceso a la salud, el derecho a la salud, una de sus manifestaciones no es solo el dar un servicio de salud, tiene que ver también con el nivel de tecnología para poder dar este servicio de salud. Y nosotros advertimos en esta supervisión que en materia de tecnología hay un retraso muy fuerte en los hospitales y también un serio problema de mantenimiento, amén del tema de corrupción o el tema de una suerte de negocio paralelo de servicio de salud que existen alrededor de los hospitales. Esto ya nosotros, como digo, lo hemos advertido, lo hemos señalado desde el año pasado. En educación, los instrumentos educativos de la política educativa no responden a las necesidades y características de los estudiantes en las escuelas rurales. La Defensoría del Pueblo hizo también aquí un informe este año sobre la gestión de la escuela primaria multigrado en los ámbitos rurales. A propósito de esta gestión, el Ministerio de Educación ha conformado una comisión sectorial para formular la política de atención educativa para las poblaciones en el ámbito rural. Y el mismo Ministerio utiliza el informe para elaborar la norma técnica de infraestructura educativa en la escuela de ámbito rural. Unos segundos en relación a este punto. Lo que sucede es que la educación está diseñada fundamentalmente con una mirada urbana. Cuando el modelo educativo se centra en una mirada urbana, evidentemente genera una brecha, genera una distancia con una realidad rural. Es por eso que la Defensoría hizo este informe en esta gestión para poder evidenciar esto y el sector de educación lo ha tomado y está implementando algunas políticas, va a implementar algunas políticas y está desarrollando algunas normas técnicas para poder cerrar esta brecha. Siguiente. Bueno, cuando hablamos del agua, yo creo que lo primero que tendría que hacer la Defensoría del Pueblo es felicitar al Congreso porque ha aprobado una reforma constitucional señalando el derecho al agua como un derecho fundamental, y eso es un avance cualitativo muy importante. Pero quisiera compartir con ustedes esta reflexión. Al haber convertido el derecho al agua, al acceso al agua como un derecho fundamental, al agua potable, esto señala ya obligaciones al Estado. La primera de las obligaciones del Estado es hacer una línea de base. Es decir, ¿cómo estamos? Para que a partir de ahí podamos medir lo que se denomina la progresividad. Porque la progresividad supone avances concretos, pero solamente puedo medir la progresividad si yo puedo conocer cuál es la línea de base. Entonces, la primera tarea del Estado, esto es del Ejecutivo, es poder saber dónde estamos, permítanme decirlo coloquialmente, dónde estamos parados en materia de acceso al agua.
Entonces, esto es lo primero, ya la norma está vigente, mientras estamos conversando ya la norma está vigente y de aquí a un año sería bueno saber qué ha hecho el Ejecutivo en materia de este derecho fundamental que ahora ya está recogido en la Constitución. En lo que a la Defensoría se refiere, según el reporte de Infoobras, se encontraban paralizados 264 proyectos de saneamiento. Por eso es que la Defensoría hizo una supervisión para poder visibilizar, ver qué es lo que estaba sucediendo en Ancash, Loreto, Cajamarca, y con esto hemos podido ayudar a que se pueda reactivar, digamos, estas obras paralizadas. En el punto siguiente, el Poder Ejecutivo no cuenta con 8 reglamentos ambientales y con 11 reglamentos de participación ciudadana para la prevención de la contaminación ambiental, según lo prevé la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Se hizo aquí también una supervisión y esto ha logrado que se impulse la creación de la ventanilla única de certificación ambiental y se ha logrado ya, en relación a ese déficit normativo que había, que se prepubliquen reglamentos que están actualmente en debate sobre minería y participación ciudadana. En materia de conflictividad, nuevamente, los conflictos socioambientales son los más importantes, los más numerosos, y el nivel de participación de la Defensoría. El año 2016 hubieron 1.510 supervisiones preventivas y 189 intermediaciones. Los informes defensoriales más, han habido 2 básicamente. Uno tiene que hacer con la educación intercultural al que hice referencia hace un momento y los derechos humanos de las personas LGTBI, la necesidad de una política pública para su atención. Esos fueron informes del año 2016. Quisiera, presidente, pasar rápidamente a otra obligación que era motivo también de la citación, que es el informe de prevención de la tortura. La principal obligación de todo Estado es velar por la seguridad, la integridad de los ciudadanos. Y de alguna manera esto es lo que justifica la existencia misma del Estado. El hecho es que, en línea con esa obligación, el Estado peruano firmó el Protocolo Facultativo contra la Tortura el año 2006. Y en virtud de este instrumento internacional, nos obligamos a crear un mecanismo nacional de prevención. Estoy hablando del año 2006. Mediante la Ley 3394 del 2015, se amplía las competencias o facultades de la Defensoría y se le designa como órgano nacional encargado de este mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Esta ley tiene un elemento singular. Se amplía las facultades de la Defensoría, pero no se le asigna ni un sol de presupuesto, porque se señala que tendrá que hacerlo con sus propios recursos. Pero ya la Defensoría venía con un déficit presupuestal de más o menos 18% para las propias competencias que tenía. Con todo, quisiera señalar cuál es la situación del país sobre este tema. El informe del 2012 para el Perú del Comité contra la Tortura recomendó mejorar el tipo penal del delito de tortura. Esto ya se hizo este año, ya se mejoró el tipo penal. Sin embargo, hay una discusión porque aparentemente desde el punto de vista técnico se habría abierto demasiado el tipo penal y ahí habría un problema en su aplicación. El relator especial contra la tortura también el año 2012 recomendó que se mejoren los mecanismos que actualmente existen para denunciar, investigar y reparar a las víctimas. Y la Corte Interamericana ha
sentenciado al Perú en 4 casos, porque consideró que las condiciones de detención constituían una forma de trato cruel, inhumano y degradante, y pidieron o condenaron al Perú a investigar, reparar a las víctimas. Entre el año 2015 y 2016, la Defensoría del Pueblo ha recibido 488 quejas vinculadas a integridad, afectación de la integridad, de los cuales 73 se encuentran en trámite y 264 han sido declarados fundados, lo cual revela un índice bastante alto de este tipo de denuncias. En el 2016, hasta el 2016, el mecanismo no se había implementado, no obstante que la norma es del 2015. Sin embargo, la Defensoría, en el marco de sus competencias, ha realizado algunas acciones. ¿En qué ámbito es que se desarrolla, digamos, este mecanismo? Básicamente en 3. Primero, la privación de las personas que están privadas de libertad, enfermos mentales y detenidos en dependencias policiales. En relación a los privados de libertad, adultos me refiero, los problemas fundamentales ahí son hacinamiento. Estamos hablando de 82.898 internos y la capacidad carcelaria es de 46.970. Otro de los problemas es que en los centros penitenciarios existen personas inimputables, 54 enfermos mentales declarados. Y un tema también preocupante es que las cárceles en el Perú no están construidas para detener o para que purguen condena las mujeres. Por lo tanto, hay condiciones inapropiadas para la detención de las mujeres. Y hay 182 menores de 3 años que acompañan a sus madres, que purgan condena. Otro de los problemas es el claro incremento de la tuberculosis en los penales. En este mismo informe tendría que decirles que hasta el diciembre de 2016, ya en lo que se refiere a jóvenes privados de libertad, infractores, existen 2.168 jóvenes y el problema ahí también nuevamente es el hacinamiento. En los centros de salud, porque dije que este era otro de los temas que tiene que ver con este instrumento internacional celebrado por el Perú, los principales problemas son los problemas de infraestructura, la carencia de personal, en otras palabras, los servicios que afectan nuevamente la dignidad de la persona, la integridad y la vida de los pacientes. En ocasiones esto se torna muy grave. Y ese fue el caso del Centro de Rehabilitación Mental de Iquitos, CREMI, que por acción de la Defensoría fue cerrado. Como dije hace un momento, la Ley 30.394 es la que señala las competencias de la Defensoría como mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Y como dije también, señala que tiene que hacerlo con sus propios recursos. Desafortunadamente no ha habido estos recursos y yo he encontrado comunicaciones de la Defensoría para que se le pueda asignar los recursos, comunicación de las Naciones Unidas y comunicación incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este propósito. Lo que tenemos que tener aquí claro es que el país está incumpliendo un instrumento internacional al que se ha comprometido. Sin embargo, ¿qué se ha hecho en estos 4 meses puntualmente en este tema? Primero, se ha creado el protocolo de funcionamiento, de mecanismo, de cómo la Defensoría va a realizar estas funciones. Esto se ha hecho con apoyo de la Unión Europea. También se ha creado la Dirección del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Y también se ha elaborado un plan de trabajo para el año 2017
que en parte se encuentra en ejecución. Pero como ustedes podrán advertir, todas estas son gestiones que se pueden, o trabajos que se pueden realizar, digamos, a nivel de gabinete. En materia práctica o ejecutiva va a ser poco lo que se va a poder hacer si no se cuenta con recursos. Gracias, presidente. Muchas gracias, defensor.